El tailandés iba más rápido de lo normal en esto, lo conocí en el supermercado y no paraba de mirarme el pantalón, hasta que un día en el baño del supermercado me tanteó la cremallera. Ahora te explicaré cómo se originó todo y comprenderás cómo de rápido fue. Me llamo Daniel. Soy europeo, concretamente de un país del norte, pero desde hace un par de años resido en Madrid por cuestiones laborales. Trabajo en el sector de la comunicación, lo que me obliga a alternar entre la oficina y proyectos puntuales. Me adapto bien a la ciudad, el clima más soleado, la energía y el bullicio. Sin embargo, a veces echo de menos algo que sacuda mi monotonía, ya que mi día a día suele ser similar: madrugar, ejercer mis tareas, salir a la hora de la comida, volver a la oficina y regresar a casa cansado. Aunque disfruto del tapeo, de la gente y de la calidez, necesitaba un toque diferente que reavivara mi vida. Nunca pensé que ese cambio llegaría en un lugar tan común como un supermercado. Resulta que, acostumbrado a mi compra semanal en el mismo establecimiento, ya conocía los pasillos de memoria, a ciertos empleados y los horarios menos concurridos. El edificio es amplio, con secciones muy bien organizadas: frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos y, por último, la sección internacional que siempre capta mi curiosidad. En realidad, mi rutina era bajar del metro, pasar por el súper, recoger lo esencial y volver a mi piso a cocinar algo ligero. Una vida sencilla. Al menos, así era hasta que me sucedió aquel encuentro. Fue una tarde como cualquier otra. Iba revisando mentalmente mi lista de la compra: leche, tomates, pollo, algo de pasta. Caminaba por la sección de salsas y especias sin prestar demasiada atención, un poco distraído. De pronto, me giré para coger un bote de curry, y choqué con otro cliente que venía en sentido contrario, empujando un carrito. El impacto no fue fuerte, pero sí lo bastante para que ambos diéramos un pequeño traspié. «Uy, lo siento», exclamé en español, echándome atrás para no caer. Al alzar la vista, me topé con unos ojos rasgados, una piel de tono bronceado y una sonrisa mezcla de sorpresa y diversión. Me di cuenta al instante de que era un chico claramente de rasgos asiáticos, y por su acento al responder, supe que hablaba castellano con un deje extranjero. «No pasa nada, perdona tú», contestó, con voz suave, apartando el carrito. Llevaba el pelo corto, peinado con cierta elegancia, y vestía una camiseta que dejaba ver brazos definidos. Había algo exótico en su aura, algo que me llamó la atención en el acto. Agité la cabeza, algo azorado. «Disculpa, iba despistado». Él sonrió, asintiendo con la cabeza. Hubo un segundo de silencio, una breve tensión en la que sentí un cosquilleo de curiosidad. Entonces noté el distintivo acento cuando habló de nuevo. «Soy Kiet, de Tailandia. Vivo aquí desde hace unos meses». «Encantado. Yo me llamo Daniel, soy europeo, aunque vivo en Madrid una temporada». Se asomó esa cordialidad tan propia de la gente abierta. Sonrió y, tras intercambiar un par de frases, se disculpó y continuó con su compra. Yo me quedé unos segundos ahí, paralizado, con el bote de curry en la mano, pensando en lo singular del encuentro. Un tailandés. Interesante, me dije. Retomé mi lista, sin sospechar que ese choque sería el primero de muchos momentos inesperados. Aquella noche, ya en casa, no lograba sacarme de la cabeza la imagen de ese chico tailandés. Me reía al pensar lo fácil que es cruzar con gente distinta, pero pocas veces se da un encuentro tan peculiar. No sabía si volvería a verlo. Madrid es grande, y aunque era el mismo supermercado, las probabilidades de coincidir no eran tan altas, ¿o sí? Sin embargo, al día siguiente, volví al súper a por algo que había olvidado, un aderezo para la cena, y para mi sorpresa, allí estaba él, en la sección de pan, revisando los productos integrales. Nos reconocimos de inmediato. Kiet me saludó con un gesto amistoso, y me acerqué. «Vaya, ¿qué hace un tailandés comprando pan integral?», bromeé para romper el hielo. Él soltó una risita. «Estoy intentando adaptarme a la comida de aquí, pero la verdad, me cuesta. Echo de menos mis platos picantes». Había cierta tensión en el aire, como si una corriente pasara entre nosotros con cada frase. Charlamos brevemente, él me contó que trabajaba en hostelería, vivía no muy lejos. Yo le hablé de mi vida como redactor. Todo resultó natural, aunque sentí un leve temblor interno. Al despedirnos, nos dimos la mano,
algo inusual para desconocidos, pero que surgió de forma espontánea. Sentí su piel cálida, y por un segundo, nos miramos a los ojos con intensidad. Nos vemos, quizás, me dijo, con una sonrisa enigmática. La tensión flotó un instante, y luego se marchó, dejándome con un nudo curioso en el estómago. Pasaron unos días en los que no coincidí con Kiet, pero en mi interior aguardaba la chispa de reencontrarlo. Revisaba el supermercado con más detenimiento de lo habitual, a ver si lo veía en cualquier pasillo. De pronto, un viernes, cuando el local estaba lleno, me lo crucé de nuevo. Sucedía alrededor de las 8 de la tarde, la hora de más afluencia. Él me saludó con alegría. Daniel, ¿qué tal? Bien, aquí comprando unas cosas para el fin de semana. Empezamos a hablar de recetas, de su cultura, de lo que podía encontrar en la sección de productos internacionales. Yo, fascinado por su relato de sopas tailandesas y keris picantes, escuchaba con atención. Nos movíamos a un lado para no estorbar el paso de otros clientes. En medio de la charla, de vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban de un modo intenso. Noté que me producía una atracción extraña, muy distinta a lo que había sentido antes. Su forma de hablar, su presencia, algo me enganchaba. Oye, ¿te gusta la comida picante? Preguntó de pronto, con una chispa en los ojos. Sí, bastante. Entonces un día podríamos cocinar algo juntos. Así, intercambiamos sabores de Tailandia y España, y de Europa, claro. Sentí un latido fuerte, sería una invitación disimulada. Accedí con una sonrisa. Sería genial. Cuando quieras. Así, quedamos en un plan informal, sin fecha concreta. Pero la semilla estaba plantada. Me marché el súper eufórico, mientras la gente empujaba carros. Y esa noche tuve sueños confusos, donde aparecía Kiet con su sonrisa, sus ojos rasgados y la promesa de un plato picante que, en mi ensoñación, simbolizaba algo más. En el trabajo, compartí la historia con Rosa, mi compañera y amiga. Le conté, en confidencias, que había conocido a un tailandés en el supermercado y que me sentía extrañamente conectado a él, pese a apenas conocerlo. Rosa se interesó y me preguntó detalles. Al explicarle lo atractivo y carismático que me parecía, ella soltó carcajadas. Cuidado, Daniel. Esas cosas pueden acabar en flechazo. No se te vaya a complicar la vida. No creo que sea para tanto, es solo un chico simpático, repliqué, intentando restar importancia. Sin embargo, recordaba cada uno de nuestros roces, las miradas fijas, cierta tensión sutil. Aunque no tenía certezas, intuía que Kiet también percibía esa chispa. Rosa me advirtió que la vida es corta y, si sentía algo, debía explorarlo, pero con cautela. Me quedé pensativo, indeciso entre dejarme llevar o mantenerlo todo en la superficie. El cuarto encuentro fue determinante. Era un miércoles en hora relativamente tranquila, cerca de las 6 de la tarde, y el supermercado no estaba abarrotado. Yo, con un carrito medio vacío, veía a lo lejos a Kiet en la sección de verduras. Al notar mi presencia, me buscó con la mirada y me sonrió de oreja a oreja. Me acerqué, y sin mediar mucha palabra, nos pusimos a charlar. Mientras movíamos nuestros carritos, tropezamos ligerísimamente, quedando frente a frente, a pocos centímetros de distancia. Perdona, musité, azorado. Noté su mirada recorrer mi rostro, mis hombros, y descender un poco hacia mi cintura. Fue un instante minúsculo, pero percibí que evaluaba mi cuerpo. En vez de incomodarme, sentí un latigazo de emoción. De pronto, me di cuenta de que yo también reparaba en sus brazos y en su altura. Fue un momento de silencio que se hizo eterno, con la tensión difundiéndose como electricidad estática. No pasa nada, susurró él. Es agradable encontrarnos de nuevo. Sí, mucho, logré responder, con la voz ahogada. El cosquilleo en mi pecho era innegable. Apenas podía mantener el contacto visual sin ponerme rojo. Kiet, en cambio, parecía manejarlo con cierto aplomo, aunque su respiración era ligeramente más rápida. Nos miramos, y supe que había una atracción mutua. Bastaba un leve roce para desatar algo más fuerte. Avanzamos conversando, fingiendo normalidad, sin poder evitar que nuestras manos se rozaran al pasar por espacios reducidos. En uno de los pasillos, al intentar ver una salsa en un estante alto,
Kiet se acercó, colocando su brazo por encima de mi hombro, y sentí su calor cerca de mi nuca. Mi corazón se aceleró. ¿Te gusta lo picante? Creo que estés muy fuerte, bromeó, bajando el frasco. Me encanta probar cosas nuevas, respondí con voz algo trémula. Lo miré a los ojos, y por un segundo, me pareció que iba a inclinarse para besarme. No lo hizo, quizás por temor a la gente alrededor. Pero se podía cortar la tensión con un cuchillo. Me pregunté si en su cultura tailandesa existía otro modo de ver la inmediatez de las relaciones, esa rapidez en la conexión. Terminamos la compra y nos despedimos con un leve, hasta pronto. Esa noche, cené solo y medité sobre las señales inequívocas de que algo más estaba surgiendo. Quería verlo otra vez, y me preguntaba si él sentiría lo mismo. Tal vez me invite a cocinar pronto, pensé. Y, con esa ilusión, me dormí. La siguiente semana trajo la oportunidad de un encuentro más íntimo. Kiet me envió un mensaje por redes sociales, ya nos habíamos pasado contactos, diciendo que estaría en el supermercado a cierta hora, y que si me apetecía, le acompañara a comprar ingredientes tailandeses. Accedí sin dudar, y allí me presenté. El plan transcurrió con normalidad, revisamos juntos la sección internacional, donde había pasta de curry, leche de coco, etc. Noté que él se acercaba más de lo usual, susurrándome consejos sobre qué producto elegir. Cada roce de su brazo contra el mío me aceleraba el pulso. Fue en la zona de congelados donde me dijo, casi en un murmullo: ¿te apetece ver algo curioso? ¿El qué? Acompáñame al final del pasillo. Caminamos hasta la parte posterior, donde había un acceso a unos baños de uso interno, casi escondidos, y un letrero que ponía, solo personal autorizado. No había nadie cerca. La tensión me invadió, ¿por qué me llevaba allí? Kiet, ¿qué pasa? Susurré, nervioso. Con una sonrisa cómplice, él tiró suavemente de mi muñeca, empujó la puerta y entramos en un pequeño distribuidor que conectaba con el baño privado. Se escuchaba apenas un murmullo lejano de la música ambiental del supermercado, y la luz fluorescente parpadeaba un poco. Era un lugar apartado, casi claustrofóbico. Quería estar a solas un momento, confesó. Nuestras miradas se clavaron, y entendí que la adrenalina nos impulsaba a algo arriesgado. ¿Aquí? Pregunté, sin dejar de sentir un cosquilleo que me recorría el cuerpo. Él asintió, y sin más, se acercó para besarme. Fue un beso intenso, casi desesperado, como si lleváramos días conteniéndonos. Sentí la calidez de sus labios, su aliento mezclado con un leve aroma a coco, quizá por la leche de coco que había tomado. Correspondí con pasión, envolviéndolo en un abrazo que borró todo temor. Nuestro primer beso real, escondidos en el interior de un supermercado. Surrealista y excitante. Cuando nos separamos, el silencio era tan denso que se oía el latido de nuestros corazones. Kiet me sostuvo la mirada, y pude ver en sus ojos una mezcla de complicidad y duda. No sé si es una locura, murmuró, acariciándome el rostro. Pero en mi cultura, a veces todo va rápido si sentimos el clic. Yo no tengo dudas, respondí, sintiendo una euforia rara. Me has hechizado con tu aura, Kiet. Nos sonreímos, con la respiración agitada. Estuvimos unos minutos más así, besándonos de nuevo, sabiendo que en cualquier momento alguien podía aparecer. La tensión subía cuando sus manos rozaban mi cintura, bajando tímidamente hacia mi pantalón. Y yo, atrapado en ese arrebato, también me atreví a rozar su trasero con delicadeza. Era un fuego prohibido que nos consumía en silencio. En un momento dado, escuchamos pasos en el pasillo exterior. Nos quedamos quietos, conteniendo la respiración. En ese instante, Kiet me miró el pantalón con un brillo de picardía, notando mi inevitable cosa. Soltó una risita contenida, y yo me ruboricé. Tenemos que salir de aquí, susurré, todavía excitado. Sí, antes de que nos pillen. Arreglamos nuestra ropa, aunque el rubor en las mejillas seguía evidente. Abrimos la puerta con cuidado y salimos fingiendo normalidad. La tensión aún latía, habíamos cruzado una línea y no sabíamos qué implicaciones tendría. Despedirnos en la puerta del súper fue un momento cargado de miradas intensas y un «hasta luego», que significaba mucho más. Aquella noche, le di vueltas a todo. Kiet, su forma de ver la vida, su cultura que, según decía,
lo empujaba a no reprimir los impulsos cuando sentía la chispa con alguien. Reflexioné sobre mi propia disposición, llevaba tiempo sin sentir esa emoción tan repentina. Me pregunté si era amor, lujuria o una mezcla adictiva de ambas. A partir de entonces, nuestra relación en el supermercado se volvió un secreto compartido. Al principio, nos limitábamos a repetir la escena del baño cuando encontrábamos la oportunidad. Nos escribíamos mensajes: ¿vas al súper hoy? ¿A qué hora? Y nos coordinábamos, buscando pasillos vacíos o la excusa de comprar algo en la sección de atrás, donde podíamos besarnos a escondidas. Cada roce, cada caricia oculta entre estanterías, alimentaba nuestro deseo. Pero poco a poco, la situación se nos hizo pequeña. Necesitábamos más tiempo para hablar, para conocernos fuera de esos minutos clandestinos. Así, me atreví a invitarlo a mi piso, un pequeño estudio en un barrio cercano. Kit aceptó con entusiasmo. El primer día que vino a casa, la tensión nos acompañó desde la puerta, cada movimiento, cada rozamiento, evocaba esos besos furtivos en el supermercado. Terminamos abrazándonos en el sofá, besándonos con algo más de calma. Empezamos a charlar en profundidad. Me habló de sus padres, de su infancia en Tailandia, de las ferias nocturnas y los templos. Yo le conté de mi familia en Europa, de lo que echaba de menos y de mis inseguridades. Fue un intercambio íntimo, que reforzó la conexión. Kit solía reír diciendo que su forma de vivir el romance era muy de su cultura, aunque yo sospechaba que era parte de su personalidad, impulsiva y cariñosa. A veces, en medio de una conversación trivial, me miraba con deseo e inclinaba su cuerpo hacia el mío, sin importarle si estábamos en un espacio público. Yo, más comedido, me dejaba llevar, aunque con un rubor evidente. Pero esa espontaneidad me encantaba. La tensión se disparaba cuando, en el supermercado, nuestro lugar talismán, él se acercaba por detrás para susurrarme algo al oído, su aliento rozando mi cuello, mientras fingíamos revisar latas de conserva. O cuando, tras pagar en la caja, me rozaba la mano en señal de despedida, pero con un leve apretón que transmitía todo su ardor contenido. No todo era color de rosa. Yo, con mi vida en Madrid, me enfrentaba a ciertos prejuicios internos, temía entregarme a alguien que, quizás, solo buscaba algo pasajero. Había tensión en mi fuero interno, al preguntarme si esto era un capricho exótico o un genuino enamoramiento. Kit, por su parte, lidiaba con la barrera idiomática y cultural. Aunque hablaba bien castellano, a veces se sentía inseguro en situaciones sociales. Me pedía que lo acompañara a ciertos trámites, y yo aceptaba encantado. ¿Nos complementábamos? Sin embargo, a veces discutíamos por pequeñas tonterías, como la manera de cocinar o las costumbres tan distintas. En esas peleas leves, volábamos uno contra el otro, heridos en nuestro orgullo. Pero bastaba un reencuentro en el súper para sellar la paz con un beso oculto. La tensión emocional creció, me daba cuenta de que pensaba inquieta a todas horas, revisaba si iba a coincidir en el supermercado, ansiaba sus mensajes, sus gestos de cariño. A su vez, él me confesaba que había dejado de ir a otros sitios más baratos porque prefería frecuentar ese mismo súper, donde empezó todo. Mientras, mi amiga Rosa me tachaba de loco. ¿En serio te enamoras en un supermercado? Y se besan entre los pasillos. ¿No te da vergüenza que alguien los vea? Es algo que surgió sin planear, respondía, encogiéndome de hombros. Y la adrenalina es adictiva. Rosa notaba la chispa, pues cuidado, no vayas a enamorarte de verdad y luego sufrir. Pero yo ya sentía que era demasiado tarde, cada roce de Kit en mi pantalón, cada mirada en mis ojos, me enganchaba más a él. Un episodio memorable ocurrió en la sección de huevos. Estábamos eligiendo una docena, yo sosteniendo una caja y él, otra. Al ver que la mía estaba abollada, me ofreció la suya. Al intercambiarlas, nuestras manos se posaron una sobre la otra durante un instante, y su mirada cayó directamente a mi pantalón. Vi cómo tragaba saliva, y yo también me sentí excitado de inmediato. La tensión se volvió insoportable, no queríamos arriesgar un beso frente a otros clientes, pero nuestros cuerpos ardían. Él me susurró con un ligero temblor en la voz. Te espero en el baño del fondo, ¿ahora? Mi corazón se disparó. Asentí, disimulé unos minutos y luego me dirigí al lugar indicado. Sentía que todos los clientes del súper me miraban, aunque seguramente era solo mi paranoia. Al llegar, ya estaba Kit,
atento a que nadie rondara. Entramos de nuevo al pequeño distribuidor que habíamos descubierto. ¿No es peligroso?, pregunté, mirando a los lados. Un poco, pero lo necesito, confesó él, con su sonrisa traviesa. Nos besamos con pasión, sin pensarlo mucho, apretándonos contra la pared. El cosquilleo de lo prohibido me hacía gemir suave. Sentí sus manos rodeando mi cintura, y las mías exploraron su espalda y bajaron un poco más. En un momento, noté claramente su mirada fija en mi pantalón, y sus dedos tantearon la cremallera. Fue un instante fugaz, antes de separarnos, temiendo ruidos en el pasillo. Salimos, con el pulso a mil, un leve sudor en la frente y la ropa un poco desacomodada. ¿Qué estábamos haciendo? Ni nosotros lo sabíamos con certeza, pero no podíamos detenernos. Conforme pasaba el tiempo, aquellos encuentros en el supermercado y en mi piso se multiplicaron. Empezamos a pasar más horas juntos, planeando incluso escapadas de fin de semana. Hablamos de gastronomía, música, anécdotas de Tailandia y de mi país natal. La tensión seguía presente, pero se añadía un componente emocional, ya no era solo un juego travieso, sino que nos importábamos. Kit me llevó a un restaurante tailandés auténtico que conocía, y allí probé los platillos más picantes de mi vida. Me reía con lágrimas en los ojos mientras él, impertérrito, me ofrecía agua. Me sentí parte de su mundo, y fue reconfortante comprobar que, fuera del pasillo de un súper, nuestra conexión también era real. La cultura de Kit hacía que todo fuera más rápido, sí, pero también me enseñó a expresar mis sentimientos sin tanta represión. Empecé a decirle que me gustaba su forma de sonreír, que me encantaba cómo sonaban sus R's en español. Y él me correspondía con halagos sobre mi acento europeo y mi supuesta ternura. No faltaron los roces. A veces, en el supermercado, uno quería un beso en un pasillo y el otro temía que hubiera demasiada gente, generando discusiones tontas. Kit decía que no veía problema, es solo un beso, ¿y a quién le importa? Yo me ponía nervioso, con el temor de ser observado. Eran diferencias de personalidad y cultura que, por lo general, terminaban en risas y reconciliaciones con abrazos en la puerta de mi piso. Otra fuente de tensión era la incertidumbre de cómo se vería nuestro futuro. Kit me hablaba de su visa, de la posibilidad de cambiar de ciudad o de país. Yo, con mi trabajo freelance, podría moverme, pero ¿hasta dónde? No nos decíamos, te amo, a la ligera, pero sabíamos que nos estábamos enamorando. Tardamos semanas en admitirlo. Hubo un día en el que, sin planearlo, Kit dijo, te quiero, en voz baja, frente a los yogures. Estábamos comparando precios y, de pronto, en un arranque de sinceridad, lo soltó. Me quedé mudo, con el cartón de leche en la mano, sintiendo que todo a mi alrededor se fundía. De verdad. Balbuceé, conmovido. Sí, lo siento así. Es raro, nos conocimos aquí, en este lugar tan cotidiano, pero es la verdad. Te quiero. La tensión que sentí en ese momento fue doble, la emoción de sus palabras y el entorno absurdo, un súper, gente pasando con carros. Podría haber sido la escena de una comedia romántica. Pero era real. Le respondí, yo también te quiero, y me abrazó con fuerza, sin importarle quién pasara. Algunos clientes se quedaron mirando con curiosidad, pero no nos importó. Fue un gesto que selló algo profundo. Tras esa confesión, todo cobró velocidad. Hablamos de la posibilidad de vivir juntos. El piso que yo ocupaba era pequeño, pero podríamos buscar otro más amplio, más cómodo para los dos. De pronto, la tensión dejó de ser solo algo leve y se transformó en decisiones sobre un futuro compartido. Estábamos preparados. Kit se entusiasmó, me dijo que en su cultura, cuando siente la conexión, no esperas años. Yo, más cauteloso, dudaba. Pero la certeza de amarnos me impulsaba a arriesgarme. Mientras tanto, en el súper, seguíamos teniendo esos momentos de complicidad, roces de manos al escoger el botón del terminal de pesos, miradas pícaras al vernos con los carros. Y, de vez en cuando, un beso rápido en el baño si la ocasión lo permitía. Esa tensión y pasión no había menguado, sino que ahora estaba cimentada en una ternura creciente. El último gran suceso en ese baño del supermercado fue cuando, tras varios meses de relación, decidimos despedirnos de esa etapa clandestina. Ya estábamos a punto de mudar nuestras cosas a un nuevo hogar.
Fue un domingo por la tarde, el súper casi vacío. Kit me dijo, vamos a recordar cómo empezó todo. Y me guió a ese mismo rincón donde solíamos besarnos a escondidas. Nada más entrar, la tensión nos invadió. Nos miramos, respirando hondo, y me confesó, este lugar me recuerda a los nervios del principio, la emoción de no saber qué pasaría. Asentí. Nos besamos con delicadeza, luego con más intensidad. Sentí su mano descender a mi pantalón, y la mía acariciar su espalda, en una mezcla de pasión y nostalgia por ese escenario que fue nuestro inicio. Permanecimos así, saboreando cada caricia, hasta que un ruido en el pasillo nos hizo separarnos. Será la última vez aquí, dije, acariciando su mejilla. Sí, la última. Luego, a estrenar nuestro propio espacio, sin escondernos, respondió Kit, con una sonrisa serena. Pocos días después, nos mudamos juntos. Fue la confirmación de nuestro compromiso. La tensión y la chispa cultural seguían siendo parte esencial de nuestra relación, pero ahora con un trasfondo de estabilidad y planes compartidos. Cocinamos juntos platos tailandeses, mezclados con recetas europeas, reímos recordando las anécdotas en el supermercado y cómo, en un pasillo cualquiera o en la puerta de un baño, surgían besos robados. Rosa, mi amiga, vino a conocer el nuevo piso y bromeó, todo por un tailandés y un bote de curry en el súper. Nos reímos a carcajadas, mirando a Kit, quien se sonrojó con su habitual ternura. La tensión que nació en un choque de carritos se transformó en una historia de amor genuina, con cimientos en la sinceridad y en la fuerza de la atracción. Sigo viviendo en Madrid, pero ya no compro solo. Voy con Kit, y nos divertimos escogiendo ingredientes. A veces, cuando pasamos cerca de la sección donde nos besábamos furtivamente, nos lanzamos miradas cómplices. La tensión se ha vuelto un lenguaje compartido, un recuerdo de nuestra chispa inicial, y al mismo tiempo, una confirmación de que, a veces, el destino te encuentra en los lugares más cotidianos. Hoy, si me preguntan cómo conocí a mi pareja, sonrío y contesto, en un supermercado de Madrid, chocamos y surgió la magia. La gente se sorprende, ríe. Nadie imagina la intensidad que vimos entre pasillos y baños, ni la forma en que su cultura aceleró lo que yo hubiese postergado. Pero así fue. Y no lo cambiaría por nada, porque esa historia me ha dado la felicidad que añoraba.